Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora. En las últimas horas se dio a conocer el borrador de un proyecto de ley que sería radicado en los próximos días en el Congreso de la República, más exactamente discutido y analizado por la Superintendencia de Transporte, pero también con algunos aportes que ha dado el Ministerio de Transporte. ¿En qué consiste prácticamente para algunos sectores, sobre todo de plataformas digitales, desaparecer esta agremiación? Que recordemos, y según han dicho varios de sus voceros, varios de sus líderes, 100.000 personas quedarían sin posibilidades de ingresos. ¿Qué dicen los conductores de estas plataformas o su agremiación? Pero también ¿qué dicen los conductores de taxis, estos gremios que son tan importantes para la movilidad de nuestro país? Pues hoy tenemos a dos invitados aquí en Sala de Prensa. Tenemos a José Daniel López, quien es director de Alianza IN. José Daniel, un gusto saludarlo. Bueno, José Miguel, buenas noches. Un saludo a todos los televidentes que se conectan a esta hora y a mi compañero de panel. También a esta hora se encuentra con nosotros Ernesto Sandoval, representante de Fenaltax. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias, José Miguel. Un saludo ahí a José Daniel. Bueno, primero que Buenas todo noches. inició con José Daniel, que prácticamente ha sido uno de los voceros de esta agremiación de las plataformas que actualmente operan en nuestro país y que prácticamente ha sido una persona que ha estado activa en redes sociales manifestando esta preocupación que se ha dado por el borrador o lo que se conoce del borrador de esta iniciativa. ¿Por qué están tan preocupados, José Daniel? José Miguel, yo diría que este borrador, más que un borrador de un proyecto de ley, es el borrador de una bomba atómica. Contiene un conjunto de medidas que tienen como resultado práctico, si esto se llegara a aprobar, acabar con las aplicaciones digitales en Colombia. Y quiero contarle por qué. Primero, el proyecto ordenaría el bloqueo de las aplicaciones. O sea que si usted va a entrar en su celular a una aplicación para tomar un servicio de movilidad, pues no lo va a poder tomar o no va a poder tomar servicios en Colombia. Esa es la primera medida. Eso lleva a lo más grave de todo esto, que es lo segundo. Y es que si no hay aplicaciones, no hay oportunidad para los conductores que se ganan su vida por esta vía. Y no estamos hablando de 5 o de 10 personas. Estamos hablando de 100.000 familias que viven de esta actividad, que así es como logran su sustento en medio de las dificultades económicas, a pesar de la pandemia, de la inflación. Ahí es donde la guerrean, se ganan su vida y este borrador del proyecto las aniquila económicamente. Pero además, no contento con eso, y mientras se bloquean las aplicaciones, inmovilizaciones de 3 semanas. Perdón, de 3 semanas no, ojalá, de 3 meses para los vehículos que sean encontrados prestando el servicio. Y finalmente, los usuarios, usted y yo, el televidente que está al frente, que use una aplicación de movilidad, va a ser sancionado con multas superiores a 10 millones de pesos. Luego acá lo que tenemos es un plan deliberado, sistemático, que deja sin trabajo a 100.000 personas y que acaba con las aplicaciones de movilidad en Colombia. Ernesto, por su parte, ha dicho prácticamente que la iniciativa de este borrador de proyecto de ley, uno de sus objetivos principales es equilibrar la cancha, tanto de los conductores de estas plataformas digitales, pero también de los conductores que actualmente se dedican al taxismo en nuestro país. ¿Ustedes cómo han recibido esta noticia y qué piensan de los alcances de este proyecto borrador? Gracias, José Miguel. La verdad, sin necesidad de... el proyecto es del régimen de sanciones, ¿no? Lo primero que toca precisar porque es de la superintendencia, no del ministerio. Entonces, en ese orden de ideas, es un proyecto de un régimen de sanciones que va en su segundo borrador, ya va para su tercero, y faltarían los debates de consejo. Nosotros, sin ese borrador, ya estamos acabados desde hace más de 5 años, casi 7, en la medida de 260.000 carros particulares prestando el servicio de transporte. Desde el transporte formal reglamentado, pues tenemos una serie de problemas desde los tres actores, tanto desde las empresas como desde los propios conductores en sus productividades y los propios propietarios, perdónenme la redundancia, en el pago de sus obligaciones financieras y toda esta cantidad de cosas. Entonces hago referencia a que nosotros, sin necesidad
Lo que sí yo sí creo, lo que yo creo, José Daniel, verdaderamente es que esto es un segundo proyecto. Y segundo, nosotros lo hemos leído con detenimiento. Y le cuento que nosotros tenemos más preocupaciones que ustedes con el tema de las plataformas, porque cuando lo lee uno detenidamente y con reflexión, no es tan así como se ve. Ahí lo buscamos nosotros, lo hemos leído detenidamente, más allá del temor, sino leyéndolo con pausa, vemos serios riesgos para nosotros desde el transporte formal. Cuando usted lee el parágrafo de que desconectan una plataforma, es la posibilidad de lo imposible, ¿no? Leer bien el contenido, los párrafos que precisan esta posible acción es después de un debido proceso y después de que se demuestre la sostenibilidad que se llegó del transporte esencial y se fue hacia la baja. Eso es un proceso eterno, eso es un proceso que no va a llegar. Yo creo que el documento más bien produce preocupaciones dentro del sector formal de taxi en la medida de que tiene unas serias compuertas sobre el transporte, sobre esto de las plataformas, porque aquí también hay que hacer la segunda claridad. Con las plataformas pues no hay ningún problema, el problema aquí es con los carros particulares. Entonces hay que hacer, porque siempre se nos va la discusión desde hace 8 años en lo mismo. Ahora que allá son 100.000 personas que están dentro de la informalidad, para no llamarlo ilegalidad. Entonces, dentro de ese orden, pues aquí somos 200 o casi 300.000 familias que estamos padeciendo con lo mismo desde hace mucho tiempo. Y yo veo que en otros países, por ejemplo, no ha podido estar Uber y otras plataformas, Dinamarca, Hungría, Tailandia, Rumania, Bulgaria, Italia, Hong Kong y Australia, y no ha pasado absolutamente nada. Yo sí creo que hay que seguir en todo este debate. Nosotros somos de la posición, lógicamente, muy respetuosa, negativa de todas estas iniciativas, pero sí vemos en el foco de esta pequeña conversación, de este pequeño conversatorio, pues definitivamente sí vemos ciertos temores para el sector formal. Yo sí invitaría a que hubiera un poco más de calma, José Daniel, en quienes leyeron esto, porque si lo lee uno detenidamente, no solamente por encima, no quiero elevar juicios de valor ni nada contra los que hicieron esto, pero definitivamente no se leyó en el contexto y es tan así que tenemos ciertos temores para el sector formal. Hoy la pregunta que está sobre la mesa, José Daniel López, es ¿qué ha dicho el gobierno nacional? Anoche se presentaron algunos bloqueos en la capital del país, algunos conductores resultaron afectados, no ellos, sino también sus vehículos. Se ha pronunciado el gobierno nacional, han dicho que no se busca radicar sin ser socializada este proyecto borrador ante el Congreso de la República con los gremios y no busca erradicar las plataformas, sino regularlas. Los invito a que escuchemos lo que dijo el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Nosotros primero no buscamos bloquear la prestación de actividades vía plataforma. Lo que buscamos es que quienes utilicen las plataformas para prestar el servicio público de transporte o el servicio privado de transporte lo haga dentro del marco de la ley. Yo no acepto paros cuando el diálogo está abierto. Yo invito ya el miércoles en la tarde aquí en el ministerio a escuchar a los voceros de los conductores de las plataformas y a los representantes de las plataformas para que discutamos con una propuesta que ya José Daniel López se comprometió a traerme. José Daniel, prácticamente podemos decir que hubo un reversazo por parte del gobierno nacional porque pues está interpretándose de otra manera o ustedes están denunciando pues los alcances de esta iniciativa. ¿Qué podemos decir de estas declaraciones? Y obviamente, ¿van a ir a esa reunión y a esa mesa de trabajo que propone el Ministerio de Transporte? Hombre, José Miguel, yo no quisiera ser intérprete del ministro, pero sí creo que es muy importante para todos los actores que estamos acá, los actores del taxismo más poderoso, los pequeños propietarios, los conductores que usan plataformas, las plataformas para la opinión pública, que hubiera una sola línea de discurso, porque acá pasamos de un mensaje de prohibición al comienzo del gobierno a uno de decir esto es una realidad social y hay que reconocerla, a un nuevo intento de prohibición y una nueva, ahora, desde hoy, transformación del mensaje. Entonces, ojalá que hubiera una línea, independiente de cuáles sean las presiones que pueda recibir el señor ministro de Transporte.
Eso es lo primero. Lo segundo es que en efecto, él me llamó esta mañana temprano, me pidió que nos reuniéramos mañana en la tarde junto a los representantes de los conductores de las plataformas y allá vamos a ir a dialogar, a reiterar por una propuesta que no la voy a presentar mañana por primera vez. Yo quiero contarle a José Miguel, y lo he dicho en los distintos medios de comunicación, que el ministro de Transporte desde el mes de octubre recibió una propuesta de parte de este sector de plataformas digitales sobre ideas de reglamentación. Pero para no quedarme en esa menuda y entrar al tema de fondo. Diálogo, claro, claro que el diálogo, y es un diálogo que está convocando el ministro de Transporte. Pero no se trata de dialogar por dialogar. Acá el diálogo funciona en la medida en que ese diálogo vaya acompañado de un cambio de enfoque. El enfoque del borrador de proyecto de ley es un enfoque de prohibición de la operación de las plataformas digitales, que por demás se lleva por delante a personas que trabajan con sus taxis a través de plataformas digitales. Tenemos en nuestras aplicaciones 230,000 usuarios registrados cuyo vehículo es tipo taxi. Entonces, esto no es que las plataformas son enemigos de los taxis, como algunos los quieren hacer ver. Para la mayoría de los taxistas, no necesariamente para los sectores más organizados, pero la mayoría de taxistas sí están viendo en las aplicaciones un método para generar más ingresos con más seguridad. Y para los usuarios de taxi, también esta es una forma de acceder a un servicio seguro y de mayor calidad. Dicho lo anterior, entonces acá el enfoque no puede ser que es que nos van a prohibir, porque yo no creo que acá la discusión sea que en otros países han cerrado una aplicación y no ha pasado nada. Es que en Colombia sí vamos a dejar a 100,000 personas sin trabajo. Y yo sí me pregunto si este gobierno y este Congreso están preparados para el debate de dejar a 100,000 personas sin trabajo y a decirle que no al cambio tecnológico. Yo hoy veía trinos del presidente del Senado y del presidente de la Cámara, ambos del pacto histórico, de Inti Asprilla, de María del Mar Pizarro, de Catherine Miranda, de Catherine Jubinao, distinguidos miembros de la coalición de gobierno, oponiéndose a ese borrador de proyecto de ley. O sea que esto, además de ser una adefesio que prohíbe las aplicaciones, no tiene ninguna viabilidad en el Congreso y va a someter al gobierno a un desgaste absolutamente innecesario. Entonces, el enfoque no puede ser prohibición. El enfoque debe ser como lo han resuelto la mayoría de países del mundo: reglamentación, reglas de juego claras que nivelen la cancha entre taxistas y conductores de vehículo de plataforma. Y es bajo ese entendido y bajo esa visión que creemos que el diálogo con el Ministerio de Transportes procede. Ernesto, José Daniel dice algo que es muy importante: equilibrar la cancha. Mucha gente de pronto no conoce todos los seguros y todos los gastos que tienen que tener actualmente los conductores de taxi para poder prestar un servicio de transporte público. A mí me gustaría de pronto que usted nos explique un poco, Ernesto, esos seguros extracontractuales que tienen que pagar y que prácticamente no lo pagan de pronto los carros particulares que prestan un servicio en una plataforma digital, que eso ha sido como ese malestar que se ha venido generando desde que aparecieron estas aplicaciones pues en el transporte de nuestro país. Listo, José Miguel. Definitivamente, primero una precisión que decía José Daniel, que es un servicio mejor y con mayor calidad en la prestación. No veo dónde está la coyuntura de que ser informal y no estar dentro de las normas ni las leyes, eso me da mayor calidad. Eso se está volviendo una mala costumbre. Entonces, eso sí hago esa rectificación, que no puede ser el parámetro que exista mayor calidad cuando yo no hago parte de toda la normatividad del país. Entonces, eso no. En cuanto a la pregunta de José Daniel, de José Miguel, pues hombre, nosotros tenemos 14 requisitos. Y si hay algo en el diálogo, nosotros somos unos expertos en ¿cómo lo dijera? En sostener un diálogo para cambiar unas normas del año 96 desde hace más de 25 años. Y como los gobiernos tienen una transición en esos 4 años, primero se sientan un año, conocen el tema, el segundo empiezan algunas iniciativas de cambio, el tercero pues ya viene la implementación de esos cambios y al finalizar el tercero y inicio del cuarto pues ya estamos en campaña otra vez. Oigo que, no sé cuál es el temor de José Daniel, porque oigo toda esta cantidad de congresistas que tiene al lado de ustedes. Yo no temería por nada, porque está todo el Congreso está a favor de esto. Entonces no entiendo por qué ese tipo de iniciativas de arrollar un coronel de la policía y cosas de ese estilo.
donde siempre se nos estigmas a nosotros que nosotros hacemos ese tipo de cosas. Entonces, yo veo que eso está ahí bien en el lobby, en las cuestiones, y definitivamente, pues nosotros, que siempre se nos juzga de que nosotros nos movemos legislativamente como pez en el agua, veo que ustedes también lo hacen, eso es válido, porque eso es política, y ese es un mundo democrático. Entonces nosotros tenemos, hay un sofisma de distracción que montó alguna vez algún gerente de Uber hace muchos años, que fue que los derechos de reposición eran de unas personas y que eran de un gran amigo hoy fallecido, David Peña, y que era de las empresas. No, los derechos de reposición, como se mostró en el debate pasado, son de todos y cada una de las personas que tienen propiedad en un vehículo, en una inversión, en un esfuerzo, en un esfuerzo grande de formar su propio patrimonio desde un taxi. Eso es un derecho de reposición, que es lo que llaman un cupo. Los dueños son todos y cada uno. Por eso quedamos en la votación pasada de ese proyecto de ley 003, 13-1, porque los senadores dijeron, miércoles, esto es la inversión de todos y cada uno de los conductores a 270.000 personas en Colombia. No nos vamos a meter en eso, es un factor de orden económico, de subsistencia familiar, no nos vamos a meter ahí. Tenemos unos seguros que me pregunta José Miguel. Sí, son los seguros extra y contractual, que tiene todo el transporte público, no solo los taxis. Los seguros tienen sus propias, por llamarlo de alguna manera, pertinencias y tienen sus limitaciones. Entonces, en este orden de ideas, eso responde por una cantidad de salarios mínimos en el momento de accidentalidad. Eso tiene unas propias limitaciones. Voy a hacer una analogía. El del bus no sirve para el del taxi no sirve para el colectivo, cosas de ese estilo. No sé, y los carros particulares son carros particulares. ¿Sí? Hoy en día hay dos financieras grandes que tienen una nota en el pagaré del préstamo que dice si este carro es utilizado para otro servicio, no se reconocería el seguro. Y en las cláusulas aseguratorias de las aseguradoras dice eso. Cuando esto se utiliza o hay retinencia de información, que yo no informo completamente que el carro se va a dedicar a otra actividad para la cual no es ni homologado ni autorizado, pues no paga la póliza. Nosotros tenemos 5 revisiones, por no decir 6 revisiones preventivas obligatorias para el servicio de taxi. Eso hace que la calidad del servicio se mantenga en el control y vigilancia por parte de los municipios, en este caso de la Secretaría de Movilidad. Tenemos obligación de conductores capacitados y formados. Ahí tenemos unas pequeñas falencias en cuanto a la norma. Son normas muy antiguas, las cuales en un pequeño foco del sector tratan como de incumplir esto y ahí tenemos otros mecanismos como obrar con esto. Seguridad social completa, que no nos ayuda no solo a los taxis y a todo el mundo. En las estadísticas que salían hoy en el diario El Tiempo, inclusive tanto de taxis como sector formal como el sector informal de esos carros particulares, nadie tiene la seguridad social al día. En la medida, nosotros sí, porque nos toca para sellar una tarjeta de control. Sin embargo, también tenemos falencias porque hay un problema con esas cooperativas que yo llamo de poste. Ese es un problema monumental, no solo para el taxismo. Eso es un problema monumental para el recurso que entra de la seguridad social, donde esas cooperativas dicen a 60.000, a 70.000, una cosa que debe costar 340.000 pesos. Entonces, dentro de los factores de la fórmula del Ministerio de Trabajo, entonces no se hace ahí. Te toca reformar la tarjeta de control cada vez que yo cambio técnico-mecánica y pues tenemos unas mesas de trabajo con el Ministerio tratando de quitar el sellito del tarjetón, a ver si algún día lo podemos hacer, porque los municipios, en el caso de Bogotá, en la Secretaría de Movilidad, somos bastante paquidérmicos porque la norma no nos deja y está cuadriculada desde la nación. Entonces vamos ahí, tenemos una serie, hoy en día tenemos todos nuestros laboratorios de equidad de género, tenemos avanzando fuerte en aplicaciones. Las aplicaciones de las empresas de taxi están bien, empezando por la de la empresa más grande. Sí. Toda esta cantidad de cosas, tenemos 188.000 servicios, cosas de este estilo, y vamos a ver. Múltiples requisitos. Esto de tratar de coger el sector del taxi, enquilosarlo y dejarlo ahí como un ladrillo, pues tampoco es justo dentro de la libre competitividad, más que somos desde lo formal. Mire, yo también quiero compartir con ustedes, ya tenemos esas dos opiniones, una desde la agremiación de las plataformas, otra de la agremiación de los taxistas, pero hoy también le preguntamos a los colombianos qué cree que se debe hacer con las aplicaciones de transporte, como por ejemplo Uber. Y estas fueron algunas de las respuestas que encontramos
en nuestras plataformas. Por ejemplo, Patricia nos dice, se deben legalizar, la tecnología llegó para quedarse, que haya una competencia sana. Nosotros los usuarios tenemos la libertad de escoger, no nos pueden imponer un solo medio de transporte. Si se quiere un buen servicio, debe haber diferentes medios de transporte. Por otro lado, también nos dice Cristian Cabarcas, como vamos a desacelerar el crecimiento de la tecnología, se debe regular las plataformas, pongan una urna virtual. ¿Qué prefieren, un particular o un taxi? Y verán, la respuesta es obvia, el servicio de taxis es degradante en un 80% y no respetan tarifas. Son algunos de las observaciones y opiniones que nos llegan a esta hora. Oscar Arbey Burbano, lo que se debe hacer es cumplir las leyes colombianas, las plataformas sigan funcionando ligadas a una empresa de transporte con los vehículos autorizados. No debemos permitir la ilegalidad en nuestro país y así avanzar. Son algunas de esas opiniones donde la gente participó. Mire, por ejemplo, acá nos llega otra. Los conductores de vehículos públicos tipo taxi individual han estado haciendo capacitaciones con alcaldías para poder prestar un mejor servicio, necesitando que las plataformas funcionen con los vehículos autorizados legalmente. Deben seguir, pero trabajando legal con los taxis. Prácticamente hay un 50 y 50% en estas opiniones. Hay quienes consideran que sí se debe regularizar y legalizar el trabajo de las plataformas digitales. Hay quienes apoyan también a los conductores de taxi. Y bueno, pues la última palabra la tendrá el Congreso de la República, así lo ha dicho el Gobierno Nacional, el ministro de Transporte, proyecto que se iba a radicar el 6 de febrero, pero han dicho que no se va a hacer hasta que no se socialice, se hagan estas mesas de trabajo. Y quiero finalizar sala de prensa con este trino de Claudia López que vamos a ver aquí en pantalla y fue durante el transcurso del día. Dice la alcaldesa de Bogotá, Bogotá no resiste que cada inconformidad o anuncio del Gobierno Nacional termine en zozobra y bloqueo. Me acaba de informar el ministro Reyes que Minitransporte y la Superintendencia de Transporte harán mesas de diálogo con conductores de apps, así como las tienen con taxistas. Esto como respuesta a los bloqueos que se dieron en las últimas horas por parte de algunos conductores de estas plataformas. Bueno, José Daniel, muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto estaremos muy atentos a los avances de este encuentro que se hará en las próximas horas en el Ministerio de Transporte. Gracias, José Miguel. Y simplemente recordar en un mensaje de 10 segundos que acá lo que se pone en juego es la libertad de elegir de los ciudadanos de cómo moverse libremente. No hay nada más sagrado que eso, la libertad. Y también lo que se pone en juego es el trabajo de 100.000 personas, así como el desarrollo tecnológico de este país. Un saludo muy cordial a mi compañero de panel de hoy, a usted, José Miguel, y a todos los televidentes. Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, José Miguel, y José Daniel también un saludo, haciendo énfasis un poquito y muy respetuosamente, que bajo el argumento de la libertad no podemos entrar a la quiebra de todos los sectores. Muchas gracias. Las dos caras de la moneda. Hacemos una pausa, pero ya regresamos con más.